está inclinada a llenarse de miedo, volverse repetitiva y crear escenarios irreales, tomar control y decisiones desde la ansiedad. Hoy vamos a ver la primera parte de la serie Vivir en la Verdad. La parte número 1 se llama Discierne la voz que escuchas. Este mensaje nació de un proceso personal que Dios estuvo trabajando en mí y me ayudó a entender realmente qué significa vivir en la verdad. Había puntos en mi vida en donde yo decía, ¿cuál de todas estas voces es realmente Dios? En otras ocasiones me decía a mí mismo, esto no es suficiente, tengo que dar más de mí. Y a veces me decía a mí mismo, si fallo, Dios no va a cumplir lo que le estoy pidiendo. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Vivir en la verdad es reconocer y nombrar honestamente lo que ocurre en mi carne y en mi espíritu delante de Dios, sin huir ni condenarme, permitiendo que Él me guíe desde esa honestidad. Para llegar a ese objetivo de vivir en la verdad, primeramente necesitamos aprender a discernir la voz que escuchamos. Y una vez que hayamos aprendido a discernir, lo vamos a utilizar para poder ver la parte 2, que es la culpa contra la convicción. Y finalmente aprenderemos la verdadera fe. Entonces hoy vamos a aprender a discernir la voz de mis pensamientos, la voz de Dios, la voz de Satanás. Y vamos a comenzar con la voz de Dios. ¿Cómo reconocer al que ya me conoce? Sabemos que Dios es todopoderoso y a veces creemos que la voz de Dios siempre viene como un estruendo, una voz suprema de poder que hasta puede minimizarnos. Pero Dios habla de diferentes maneras y su voz cambia dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. Vamos a ver algunos ejemplos. Voz de poder y majestad. Autoridad sobre la creación. Cuando Dios manifiesta su poder, su voz se describe como algo abrumador, que llena todo el espacio. Job 37:5 nos dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Un ejemplo que nos puede dar este tipo de voz puede ser Jesús. En Marcos 4:39, si recordamos esa parte de la historia en donde Dios utiliza su voz de poder para calmar la tempestad. ¿De qué otra manera puede hablar Dios? Voz de intimidad y paz. El susurro apacible. A diferencia del ruido del mundo o los gritos de la acusación, Dios suele hablar en la quietud. Podemos ver este ejemplo con Elías. Primera de Reyes 19:12. Tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Este es un ejemplo excelente para este tipo de voz, en donde Dios habló con Elías. Elías salió de su cueva y sucedieron cosas majestuosas. Viento, fuego, terremoto. Pero Dios no estaba ahí, porque la situación en ese momento no necesitaba ese tipo de voz. Necesitaba una voz apacible, un silbo delicado, un susurro, una voz personal. Dios no siempre necesita gritar. Su voz trae calma, no trae agitación. El susurro es una manera en la que Dios puede hablar, pero no es la única. Otro tipo de voz que Dios puede usar es la voz de dirección y seguridad, la voz que las ovejas reconocen. Para quienes le seguimos, su voz no es una voz extraña, sino familiar y una voz que guía. Juan 10:4 nos dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Un ejemplo con este tipo de voz lo podemos ver con Ananías. En Hechos capítulo 9 podemos ver cómo Dios le habló a Ananías y le dio una indicación específica, le dio una dirección específica, en donde tenía que ir a buscar a Pablo para poder orar por él. Dios le dio una dirección clara, en donde le dijo por qué calle ir y a qué casa llegar. Ahí le estaba dando esa dirección. Pero recordemos que Ananías tenía miedo. Él no quería ir porque conocía a Pablo, sabía, escuchó lo que decían de Pablo, pero Dios le dio esa seguridad. Dios le dio una dirección y le dio la seguridad que él necesitaba. Otro tipo de voz que Dios puede usar es la voz que confirma quién eres, no solo lo que debes de hacer. Muchas veces esperamos que Dios nos hable dándonos una indicación específica, pero una de las maneras más profundas en la que Dios nos habla es confirmando nuestra identidad. Y especialmente cuando el enemigo nos ataca. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios no solo da dirección, también da afirmación. Hay momentos en que lo que más necesitamos escuchar no es haz esto o haz aquello, sino sigues siendo mío.
La voz de Dios no solo guía tus pasos, también ancla tu identidad cuando todo lo demás la cuestiona. Un ejemplo claro es cuando Dios le habla a Jesús, en el momento en que Jesús es bautizado. En Mateo 3:17 nos dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está confirmando Dios la identidad de Jesús. No le está dando una dirección a Jesús, ni a Juan el Bautista, ni a los discípulos, ni a quien estuviera ahí cerca. Dios estaba dando una palabra de afirmación de quién era Jesús. Y déjame decirte algo, no se trata del volumen de la voz, sino de la identidad. Esa es la voz de Dios. Y a veces puede ser difícil. Estamos esperando una confirmación de Dios de hacer algo. Estamos desesperados por la situación en la que estamos pasando. Estamos sufriendo con dolor. Pero a veces Dios nos dice lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Es muy diferente escuchar lo que quiero a escuchar lo que necesito. Y Dios nos habla con lo que necesitamos. A veces esperamos una palabra clara y específica, pero llega una palabra en donde Dios nos está afirmando y nos está recordando cuál es nuestra identidad y cuál es su identidad. Y a veces no lo entendemos en el momento, pero después de meditar esa palabra que recibimos, entendemos que esa palabra era lo que necesitábamos en ese momento. Tal vez mi problema no se solucionó, pero en ese momento Dios renovó mi fe, Dios renovó mis fuerzas y me recordó quién soy para Él. Y eso es lo que necesitaba yo sin siquiera saberlo, pero Dios sí lo sabe. Y por eso Dios nos habla a veces con ese tipo de palabras. Claro que a veces Dios nos puede dar una indicación clara. A veces Dios puede utilizar su voz de majestad y autoridad. Dios puede utilizar diferentes tipos de voces, pero lo mencionamos ahorita. No se trata del volumen de la voz, sino de la identidad. Y Dios va a utilizar la voz correcta y perfecta para ese momento. Ya hablamos de la voz de Dios. Ahora vamos a hablar de la voz de mis pensamientos. Nuestra mente no habla como Satanás y tampoco habla como Dios. Tiene sus propias características. Nuestra mente puede analizar posibilidades, hace preguntas, recuerda experiencias pasadas, intenta protegerte, busca entender antes de actuar. Romanos 12:2 nos enseña que nuestra mente puede ser renovada. Y con eso podemos dividir nuestra mente en dos posibles estados, una mente renovada y una mente no renovada. Y para eso vamos a definir cada una. Empecemos con la mente no renovada. Una mente no renovada está inclinada a llenarse de miedo, volverse repetitiva y crear escenarios irreales, tomar control y decisiones desde la ansiedad. En muchas ocasiones, el miedo puede nacer de enseñanzas en donde equivocarse espiritualmente es algo exponencialmente grave. También cuando se resalta el escuchar la voz de Dios, pero no se enseña cómo discernir. Cuando se mezcla obediencia con presión, por experiencias mal interpretadas o incluso heridas del pasado que aún no han sido sanadas. Y entonces el creyente empieza a preguntarse, ¿y si esto no es Dios? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fallo? ¿Y si dejo de hacerlo? Y este miedo no nos hace más espirituales, nos vuelve más tensos, con más ansiedad. Y la ansiedad y la tensión dificultan escuchar. Pero Romanos 8:15 nos dice, no recibieron espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y esa es la gran noticia. Ahí está la confirmación de nuestra identidad. Y con eso podemos pasar ahora sí a la mente renovada. Ahora, cuando tenemos una mente renovada, nuestros pensamientos se alinearán a la verdad. Comenzarán a analizar sin ansiedad. Van a discernir con calma. Reconoces patrones, detectas áreas de crecimiento y tu mente propone ajustes prácticos. Ya no será una lucha interna y en vez de alimentar y rumiar ese miedo, se convierte en una mente que discierne y hace ajustes. Entonces tu mente empieza a pensar, esto no estuvo bien, puedo mejorar en esto. Necesito descansar antes de decidir. Esto me está afectando. Voy a procesarlo. Creo que Dios me está guiando, pero lo voy a confirmar con calma. Una mente desordenada genera confusión. Una mente renovada genera discernimiento. No todo pensamiento es espiritual, pero todo pensamiento sí necesita ser filtrado por la verdad. Dios no reemplaza nuestra mente, la transforma. Si en este momento
Quizás tienes una mente no renovada. Tienes esa esperanza y esa posibilidad de pasar a la mente renovada. ¿Y cómo puedes pasar de una mente no renovada a una mente renovada? Aprendiendo a vivir en la verdad. Si estás batallando con tus pensamientos, si estás en ese punto de una mente no renovada, continúa escuchando estos mensajes. Y cuando hayas visto la parte 1, discierne la voz que escuchas, pasarás a la parte 2 para discernir tu corazón. Y después la parte 3, la verdadera fe, en donde aprenderás a caminar sanamente con Dios. Ya vimos cómo habla Dios, ya vimos cómo habla nuestra mente. Y ahora vamos a ver la voz de Satanás. ¿Quién es Satanás y cómo habla? Muchas veces se puede enseñar que Satanás siempre habla con una voz audible, con una voz externa o una voz muy evidente. Y esto puede generar miedo, hipervigilancia espiritual y confusión interna. Y algunos creyentes terminamos peleando contra nosotros mismos, creyendo que todo es una guerra espiritual. Y para eso necesitamos profundizar en lo siguiente. ¿Satanás y el diablo son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y antes de definir, quiero dejar algo bien claro. No son dos personas diferentes. Es una misma persona, pero con dos funciones distintas. Por ejemplo, yo en el mundo laboral tengo una función, tengo un trabajo, pero dentro de la iglesia soy maestro. Soy la misma persona, pero con dos funciones diferentes. Ahora sí, vamos a las definiciones. La palabra diablo proviene del griego diabolos, que significa el que lanza o el que mete algo entre dos. Es el calumniador o el difamador. Visualmente es alguien que avienta una cuña, es decir, un hacha para partir madera, o un obstáculo entre dos personas para separarlas. Es decir, es alguien que intenta separarte de alguien. ¿Y cómo trabaja el diablo? Su ataque es relacional y psicológico. Como dijimos, separa, intenta separar. Su ataque hacia Dios es lanzándote calumnias sobre el carácter de Dios. Por ejemplo, Dios no es bueno, Dios te va a castigar, Dios ya no te quiere. Y también hacia ti. Te lanza pensamientos para que dudes de tu identidad. No vales nada, nadie te quiere, lo que estás haciendo no es suficiente. Y su objetivo, como lo mencionamos, quiere dividirte de Dios, quiere dividirte de los demás. Él lo que quiere hacer es separarte, aislarte de Dios, aislarte de la comunidad. Pero Satanás es un poco diferente. Satanás viene del hebreo Satan, que significa el que se opone, el adversario o el contrincante. En el contexto cultural, en el antiguo Israel, un Satán era alguien que se presentaba en un tribunal para actuar como la parte acusadora y no siempre se usaba para algo espiritual. A veces se llamaba así a un enemigo político o militar. Pero ¿cómo trabaja Satanás? Su ataque es legalista. Esto quiere decir que él conoce la ley y la va a usar para resaltar tus fallas ante el juez. ¿Quién es el juez? Dios. No necesariamente inventa mentiras sobre lo que hiciste, sino que usa tus pecados para argumentar que no eres digno de la gracia de Dios. Y su objetivo es la condenación. Lo que Él quiere es llevarte ante Dios y decirle a Dios todos tus errores, sacar la ley, es decir, la Biblia, y decirle a Dios que tú ya no mereces ninguna gracia, que tú ya no mereces el perdón, que tú ya no mereces ser hijo de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, condenarte. Y en la Biblia podemos ver que se utilizan estos dos nombres. Apocalipsis 12:9 nos dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y aquí podemos ver en esta tabla la diferencia entre diablo y Satanás. Podemos ver el origen, la función principal y el método de trabajo. Podemos ver claramente que el diablo miente para romper y Satanás te acusa legalmente. Pero ¿cómo opera realmente Satanás? ¿Cómo trabaja? Primero, se infiltra como el diablo. Él actúa susurrándote mentiras y dudas para que caigas en el error o te alejes de la verdad. Una vez que te separó, llega Satanás a acusarte. Se presenta ante tu conciencia o ante Dios para decir, ¿ves? Ya pecaste. Ahora te pertenece el castigo. La acusación a veces se manifiesta con pensamientos repetitivos, culpa generalizada, sensación constante de que no eres suficiente, urgencia y presión interna. Pero quiero decirte algo importante. Satanás no necesita hablarte directamente si logra que tú vivas acelerado, desgastado, confundido y culpable.
En la práctica no siempre se ve de esta manera tan clara, en donde a lo mejor llega la mentira, te separa y luego te acusa. Pero sí es importante conocer cómo trabaja, para que una vez que entendamos cómo trabaja, podamos detectar esos patrones. Y una vez que lo detectamos, lo reconocemos más fácilmente. Si llegamos a escuchar una voz, podemos hacer estos ejemplos prácticos para identificar de dónde viene esa voz. Lo primero es preguntarnos, ¿esto me acerca a Dios con confianza o con miedo? Si es confianza, posiblemente es Dios. Es con miedo y sin salida, no es Dios. Esto no significa que Dios nunca nos confronte o no nos haga sentir incómodos. En ocasiones el Espíritu Santo nos causa incomodidad para mostrarnos una verdad. Pero la gran diferencia es que la condenación no tiene salida, pero la convicción sí la tiene. La siguiente pregunta puede ser, ¿me pide obediencia o autocastigo? La obediencia nace de la identidad. El castigo nace de la culpa, de la presión, de la autoexigencia. La obediencia te acerca a Dios con confianza. El autocastigo te acerca a Dios con miedo. Otra pregunta más. ¿Esta voz se calma con descanso y verdad? Si se calma esa voz, posiblemente sea un patrón humano. Estrés, ansiedad, cansancio. Si no se calma ese pensamiento, no necesariamente significa una dirección divina o la voz del enemigo. Hay que examinarlo, pero sin paranoia. Vamos a ver unos ejemplos prácticos del día a día. Imagina que estás en la iglesia sirviendo y mientras sirves, el diablo podría hablarte de esta manera. Si no das más, no vales. Tu mente no renovada podría decirte, lo que hice, lo hice bien, pero no es suficiente. Debo de hacer más. Y la voz de Dios se escucha. Sirve desde lo que eres, no desde lo que debes hacer. En el trabajo, el diablo podría hablarte de esta manera. Cometiste un error porque no eres lo suficientemente bueno. Una mente renovada diría, me equivoqué. Tal vez pueda corregirlo, pero si no puedo corregirlo, igual aprendí de esto. Dios te diría, tu valor no depende de tu desempeño. Los errores pasan. Levántate y camina. Imagina que acabas de cometer un pecado. El diablo hablaría, otra vez fallaste. Eres un hipócrita como un hijo de Dios. Satanás te diría, mereces un castigo por defraudar a Dios. Una mente no renovada diría, nunca podré dejar de pecar. Haré más obras buenas para cubrir mi error. Una mente renovada diría, estuvo mal lo que hice y no quiero repetirlo. Buscaré la guía de Dios. Y Dios te diría, arrepiéntete y ven a mí. Mi gracia sigue aquí. En esta tabla podemos comparar las voces de las que hablamos. Podemos ver el origen, cómo habla, qué produce y qué pide. Yo te recomendaría que tengas esta tabla para que aprendas cómo habla cada voz. Y quiero decirte una verdad clave. Muchas veces la voz que escuchamos no es Satanás, no es un demonio, ni un espíritu maligno, sino una mentira del pasado que quedó instalada en tu mente y ahora se repite automáticamente en nuestro día a día. Y estas voces no se apagan con reprensión o con autoridad espiritual, se apagan con verdad, con descanso, con límites sanos y una correcta interpretación de Dios. En mi testimonio personal, había varias mentiras que vivían en mí, principalmente la autoexigencia y la culpa, que en un punto me hacían dar más y más de mí, por presión al ¿qué dirán si no lo hago? Estás fallándole a Dios. Incluso para llenar vacíos, por miedo a no ser lo que Dios quiere que yo sea, hasta el punto de empezar a autodestruirme. Y todo esto no llegó por una voz demoníaca, sino a través de personas, contextos, enseñanzas y experiencias a lo largo de mi vida. Y esas mentiras las aprendí, las normalicé y las reforcé con el tiempo, hasta vivir dentro de ellas. Reconocer todas estas voces me permitió dejar de pelear contra mí mismo y comenzó una renovación basado en la verdad, el descanso y una relación más sana con Dios. Quiero decirte algo. La condenación te empuja a esconderte o castigarte. La voz de Cristo te invita a caminar con confianza, porque Él ya cargó la condenación y su voz siempre tendrá el sonido de la gracia. Y para finalizar, me gustaría compartirte una guía de preguntas que te pueden ayudar a identificar la fuente de la voz que estás escuchando. Y yo te recomiendo anotarlas, tomarles una foto o hacerles screenshot. Anótalas, respóndelas y eso te ayudará a aprender a discernir la voz que estás escuchando.
Hoy aprendimos a discernir las voces que escuchamos. En el siguiente tema vamos a aprender a discernir el corazón, la culpa contra la convicción. Vamos a ir mucho más profundo. No discerniremos solamente quién habla, sino desde dónde estoy respondiendo. No te pierdas la siguiente parte y suscríbete para aprender a vivir en la verdad. Dios te bendiga. Nos vemos.